Hoy quisiera hablar con ustedes, hermanos, acerca de un tema que me atrajo mi atención, y es el asunto de los velos. De los velos. ¿Qué es un velo? Una tela delgadita. Comúnmente la idea de velo es una tela delgadita que se usa ¿para qué? Bueno, para cubrirse la cabeza, para protegerse del sol, para cubrir algo, para separar algo. La palabra de Dios nos habla de velos. En el Antiguo Testamento, por allá en Éxodo, si gusta ir conmigo, al capítulo 26 del Éxodo. En Éxodo 26 nos describe cómo el Señor está instruyendo a su pueblo para que en el tabernáculo que se iba a hacer, en la casa de Dios que se iba a hacer en aquel tiempo, pusieran un velo. Capítulo 26, versículos 31 al 33. Esta era una parte importante del tabernáculo en aquel tiempo. Versículo 31, Éxodo 26, 31, dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aquel velo va a hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra del Señor empieza a hablar de ese velo, de ese artículo, de esa pieza del tabernáculo que iba a desempeñar una función. Ese velo iba a hacer separación. Note usted ese punto que es muy importante para nosotros en esta hora. En el tabernáculo, en la primera casa portátil, porque así fue, era una casa portátil, una tienda, un tabernáculo, tipo tienda de campaña, pero algo maravilloso, algo majestuoso, algo rico, elegante. Mire, era un velo, y no era cualquier telita, ni cualquier telón como los que ponemos aquí en ocasiones para usar el frente como lugar para presentar obras o dramas o cosas así. Era un velo pesado, fuerte, hermoso, de obra primorosa, con querubines, sobre columnas de madera de acacia cubiertas de oro. No era cualquier cosa, era un velo hermoso, valiosísimo, costosísimo, y sin embargo era un velo de separación. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre el área al que puede accesar los sacerdotes. Si ustedes recuerdan, en el lugar santo podían accesar los sacerdotes para ofrecer sacrificios, pero en el lugar santísimo solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces entraba al año? Una sola vez. Una sola vez se entraba al lugar santísimo, donde estaban algunos elementos que eran sumamente importantes y que representaban la viva presencia de Dios. Nadie podía entrar, solo uno. Y ese uno tenía que entrar no con las manos vacías, sino con una ofrenda de sangre. ¿Por qué? Porque era la propiciación, la ofrenda, estaba
sumo sacerdote venía hasta el lugar santísimo y nada más podía hacerlo una vez. Y otro detalle sumamente importante: primero tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él mismo necesitaba ser limpio y perdonado y purificado para poder llegar a ese lugar. Entonces estamos hablando de qué cosas, hermano? De velos. En Éxodo 26, ahí tenemos este elemento del velo que está separando el lugar santo y el lugar santísimo. Separación. En Números 4:5, si usted me acompaña rápidamente, Números 4, versículo 5, también nos dice de esta manera: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Otra vez habla del velo, pero de la tienda. Es otro tipo de velo que había en el tabernáculo de reunión. Ahora, una de las cosas importantes para nosotros cristianos hoy, quizá no sea tanto aprendernos todos los detalles del tabernáculo del Antiguo Testamento, como entender lo que significan ahora para nosotros. ¿Por qué? Porque cada aspecto de ese tabernáculo nos habla de Cristo Jesús y de su obra. En Hebreos, si usted me acompaña ahora a Hebreos, nos muestra algunos aspectos importantes de la obra de Jesús en relación a ese velo. Hebreos 9, 1 al 12, por favor, vaya conmigo a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 12. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y luego dice: tras el segundo velo, ¿sí están conmigo, hermanos? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada como lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, es decir, una caja de oro que contenía el maná y pan, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, y así como lo dijo el que escribió, también lo digo yo ahora, no se puede hablar en detalle. Pero había ese velo. El escritor de los Hebreos nos dice que en aquel tiempo había ese velo. Pero las cuestiones importantes aquí, hermanos, es que nosotros entendemos que alguien pasó a través de ese velo. Cuando el velo del templo está allí, está haciendo separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar a donde los sacerdotes pueden entrar, acuérdense que había el atrio, toda la gente en aquel tiempo, toda la gente podía entrar al atrio. Al lugar santo solamente los sacerdotes, y al lugar santísimo el sumo sacerdote. Ese velo hacía separación. Aquí Hebreos dice que es el segundo velo, porque el primero era el otro, donde solamente los sacerdotes podían accesar. El segundo velo era este otro, que impedía, limitaba el acceso a toda la gente. Pero todos ustedes han escuchado de la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, sucedió algo muy importante en ese velo. ¿Se acuerdan de eso? Capítulo 23, libro de Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46.
Dice así, y le invito a que vea el texto, y lo lea conmigo, 44 al 46. Estamos viendo lo que sucede en esa ocasión con este velo del que estamos hablando. Dice así la escritura, Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, ¿lo puede leer conmigo? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento, en ese tiempo de la crucifixión, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, cuando estaba entregando su vida por nosotros, dice la palabra que en ese momento el velo del templo se rasgó. ¿Por dónde, hermanos? Por la mitad. Se dividió, se rompió por completo ese velo, porque Cristo Jesús, con la ofrenda de sí mismo, con la ofrenda de su cuerpo, con la ofrenda de su persona, allí estaba abriéndonos paso. ¿Hacia dónde? Hacia la viva presencia del Padre, hermano. El Señor Jesucristo, con su muerte, nos da acceso a la presencia de Dios. Ya no hay más necesidad de sacrificios, de toros, de cabras, de animales. No hay ninguna necesidad. Y la palabra de Dios aún ahora nos dice que no hay necesidad de ningún mediador. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Así dice la Escritura. El mundo en el que nos movemos busca muchos mediadores para que vayan con Dios y hablen en favor de ellos, o para que le hablen a ellos en favor en el lugar de Dios. Pero la palabra del Señor nos educa y nos enseña que nosotros no tenemos más necesidad de ningún mediador, porque el Señor Jesucristo, con su muerte, rompió ese velo, lo rasgó, lo rompió en dos. Qué cosa tan tremenda, que el momento en que el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, nos estaba abriendo paso a la presencia de Dios. Mire, hermano, la comunión que nosotros disfrutamos ahora con Dios, la comunión y la relación que nosotros disfrutamos ahora con el Señor, no es una comunión ligera, no es una comunión barata, es una comunión demasiadísimo cara. El privilegio que usted y yo tenemos de poder venir al Padre en cualquier momento, en cualquier lugar. Usted, hermana, no tiene que sacar cita para ir a hablar con Dios, ¿o sí? Usted, varón que está aquí, no tiene que buscarse un lugar. ¿A dónde habrá un lugar santo para ir a buscar al Señor? Usted clama al Señor en su carro y el Señor le oye. Usted clama al Señor en su recámara, el Señor le oye. Usted clama al Señor en las montañas, el Señor le oye. Usted clama al Señor en donde esté, en su escuela, en su oficina, en su trabajo, el Señor te oye. Porque ya no hay velos, hermano. En aquel tiempo incluso la gente pensaba que la presencia de Dios estaba solo en el tabernáculo o solo en el templo. Y entonces cuando ellos oraban, después oraban, pero enfocándose, dirigiendo su rostro hacia, más o menos geográficamente, hacia donde estaba el templo. Porque para ellos la idea era: Dios está allá, y desde allá me ve, y desde allá me responde, desde allá me oye y me responde. Pero ahorita, hermano, usted y yo, mayormente los desorientados, ¿verdad? ¿Qué bendición? No tenemos que decir: ay, ¿y dónde está el este o el oeste? Si usted es desorientado, como algunos
de nosotros, no se preocupe, hermano. El lugar donde ore y hacia donde ponga su rostro, el Señor está allí. El Señor está allí. Hace casi 2000 años, más o menos, ese velo de separación se rompió. Y usted tiene acceso a la viva presencia del Padre, a la viva presencia de Dios. No necesitas intermediarios, no necesitas alguien que vaya en lugar tuyo. Tú puedes ir personalmente. Pero estamos hablando de velos, ¿verdad? Y sabes una cosa que es penosa, que en muchas ocasiones cuando aún el velo ha sido rasgado y roto, nosotros nos gustan los velos. Nos siguen atrayendo los velos. Seguimos siendo engañados por esa cuestión de poner velos. ¿Qué hacía el velo aquel en el tabernáculo, hermanos? Hacía separación. ¿Qué hacía el velo, hermana? Dividía, hacía separación entre una parte del tabernáculo y otra. Y decía, usted nada más puede llegar hasta aquí. No más. Eso hacía el velo. Y lo triste del caso en el tiempo actual, en el de nosotros, es que en muchas ocasiones, hermanos, permitimos velos que empiecen a obstruir la comunión entre nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y nosotros. Y son velos a lo mejor de suavecitos, de esos delgaditos, de esos que hasta se ven para el otro lado. Pero hermano, ¿qué sucede cuando usted pone un velo delgadito? Así, sí, suavecito, que hasta se ve para el otro lado, pero luego pone otro más y después otro también. ¿Qué sucede cuando se empiezan a acumular esos velos? ¿Qué sucede cuando ya no es uno muy delgadito? Es otro un poquito más gruesecito. Un velo delgado, tenue, permite otro un poquito más gruesecito y más fuerte. Y pasa el tiempo y no nos llegamos a dar cuenta cuando esos velos se hicieron una barrera, cuando esas cosas que nosotros empezamos a permitir se hicieron un obstáculo insalvable y nos volvieron a separar de la presencia de la comunión con el Señor. Puedes estar aquí, pero tener un muro delante de ti que te está separando de disfrutar la viva presencia de Dios. Puedes tener una religión, puedes llamarte metodista, pero tener un velo o un muro de velos en tu vida que te impiden disfrutar la gracia del Señor, que te impiden tener la vida abundante que Él promete, y estás viviendo una vida miserable que Él no te da. Porque es imperceptible, jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, es imperceptible generalmente esa obra de Satanás que nos va poniendo un velito y luego otro, y no te das cuenta, porque al cabo es una cosa muy pequeña, es muy leve, no importa. Pensando en esto, reflexioné y el Señor me trajo a la memoria el Evangelio de Mateo en el capítulo 13 acerca de los velos. Ahí no se pronuncia la palabra velo, pero lo que me hizo pensar fue en aquella vieja parábola conocidísima por prácticamente por todo el pueblo cristiano. ¿Quién no ha oído la parábola del sembrador? Si casi llegas a la iglesia, es de las primeras cosas que aprendes. En el capítulo 13, ¿verdad? De Mateo, capítulo 13 de Mateo, en la parábola del sembrador, allá en el versículo 19, para no
sé si usted sea como yo, a lo mejor yo soy medio raro en eso. Pero cuando usted pone los ojos en las letras, en las palabras, en las frases, en las oraciones, hay algo extra, un valor agregado. ¿Lo tienen, hermanos? Dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay palabras de Dios que se nos predican, se nos enseñan, se nos ilustran, se nos dicen y nomás decimos amén. Hay mensajes que en ocasiones se nos dan, ¿verdad? Los oímos, pero ya cuando salimos nos preguntan, oye, ¿y de qué habla el pastor? Y algunos de nosotros decimos, pues no sé, hermano, pero sentí muy bonito. Ay, Padre Santo. Pero, fíjese, hermano, aquí nos habla de velos que se ponen en nuestro entendimiento. De repente oímos, pero sin entender. El oír sin entender nos deja en ignorancia, ¿no es cierto? Oír sin entender nos lleva a ignorar. La ignorancia es un velo que luego viene y se interpone entre tú y tu felicidad, entre tú y el Señor. La ignorancia es un velo común que nosotros pasamos por desapercibido y de pronto empieza a acumularse y a hacerse más grueso y más fuerte y más pesado y más perjudicial. La palabra dice, la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no, ¿qué, hermano? Cuando usted no entiende la palabra, ¿qué hace? Ni modo, no la entendí. Sigue. Cuando usted no entiende el mensaje del pastor, del obispo, del hermano que da la escuela dominical, de su líder de célula, cuando usted no entiende la palabra, ¿qué hace? Hay muchos de nosotros que decimos, no, yo no voy a preguntar, porque van a decir, oye, este tonto no sabe nada. Pues tantos años que tiene viviendo y mira, no ha aprendido. Así pensamos, ¿verdad? No sé ustedes, a veces yo he pensado así. No voy a preguntar porque van a decir, y eso es lo mismo. ¿Y eso es lo mismo? Cuando usted no entiende algo de la palabra, hermana, hermano, de la palabra del Señor, ¿qué hace? ¿Cómo quisiera invitarle, hermana, a que usted fuera de aquellos que dicen, lo voy a apuntar esto que no lo estoy entendiendo, y luego se lo pregunta al pastor? Lo voy a apuntar y se lo pregunto a la hermana de la escuela dominical o a mi líder de la célula. Voy a investigar, voy a ir al diccionario bíblico, voy a volver a leer el texto, voy a orar para pedirle al Señor que me ayude a entender. Usted no puede quedarse con el velo de la ignorancia en su corazón. A veces nosotros decimos, bueno, pues es que ya a mi edad la mente se me está teflonando. ¿Sí saben qué es el teflonar, verdad? No se le pega nada. Hermano, ¿será que la mente se teflona? No sé, yo todavía estoy joven, no llego a esa edad. No llego ahí. La mayoría de los que estamos aquí no hemos llegado ahí. Pero hay algo que creo que es muy válido. Porque se ateflone o no, hay un recurso para el aprendizaje y la aplicación de todo conocimiento. Y es el recurso de la recurrencia, de la constancia. Yo voy a seguir leyendo, yo voy a seguir estudiando. A lo mejor leí, entendí y mi teflón hizo que se me olvidara, pero vuelvo a leer y vuelvo a machacar el texto y vuelvo a darle vuelta aquí, lo vuelvo a rumiar, lo vuelvo a procesar, vuelvo a dibujar escenarios en mi mente para aplicarlo a mi vida. O sea, voy a ser una persona perseverante. Amén, hermano. Perseverante. Esa perseverancia me va a dar la gracia de tener continuamente conocimiento fresco para ir saliendo adelante. Amén. No voy
me divida de la bendición que ya mi Jesús ganó para mí. Si ya Jesús murió por mí y ya partió ese velo de separación en dos, y ahora tengo acceso directo y continuo y completo, sin restricción, ¿por qué voy a permitir que la ignorancia me separe? ¿Saben una cosa? La ignorancia es un velo que puede llegar a separarte hasta llevarte otra vez al estado que te encontrabas antes de conocer a Cristo. Déjenme progresar un poquito más, porque aquí en este párrafo hay muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Estamos en el capítulo 13, ¿de dónde hermanos? De Mateo, muy bien. Mateo 13, 19. Ahí estamos hablando de un velo que obstruye el entendimiento. La Biblia dice que Satanás ha cegado los ojos del entendimiento de la gente para que no les resplandezca el Evangelio. Hay que arrancar ese velo. Y el único recurso para cortar ese velo es el rayo láser de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero ¿quién va a darles la palabra de Dios? La palabra de Dios en labios de quién, en boca de quién. Respóndame por favor. ¿De quién? Por favor, por amor de Dios, díganme algo. Ah, y por favor, digan todos nosotros. A ver, no, cierto, no se les folló. ¿De nosotros? Bueno, ya no digan nosotros, porque el nosotros es una palabra bien padre, que dice, bueno, de todos, y entre toda la bola yo me escondo y no se nota. Ahora diga, de mí. Es de mí, hermano. Miren, la palabra de Dios en los labios suyos es la esperanza de muchas personas conmigo. En los labios de ellos. Usted va a decir, ay, pero ¿quién soy yo? Si supieras quién soy. O si supieras quién soy yo, hermano. ¿Sabes una cosa? Hasta el día de hoy, en toda la existencia de la humanidad, Dios no ha escogido una persona imperfecta para hacer obras perfectas. Dios no ha escogido un hombre o una mujer infalible para hacer obras infalibles. Todo el tiempo ha escogido personas frágiles, quebradizas. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Y a usted y a mí nos corresponde decir, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy. Así que hoy es el tiempo, este es el tiempo de emergencia, jóvenes, hermanos y hermanas. Es el tiempo de emergencia en que la palabra del Señor tiene que estar encontrándose en su boca y en la mía en todo el tiempo. Emergencia, hermanos, emergencia. Las situaciones que estamos viviendo no es para decir, no, pues a ver quién va, a ver quién habla, a ver a quién enviamos, a ver quién No, hermano, este tipo de emergencia me sorprende. Los recursos, el movimiento, los hombres, las máquinas, todos los objetos, todo el potencial, todo el dinero que se usa para rescatar un gato que está arriba de un árbol. Y la televisión está ahí con la cámara y todo, y uno está ahí, se caerá el gato, no se caerá el gato. Miles y miles y miles de pesos se invierten para ver cómo va a ser la historia de ese gato. Recursos, gente moviéndose y haciendo. Y nosotros, hermanos amados, da risa, ¿verdad? Un gato en un árbol. Y cómo no nos pone a sufrir la vida de la gente. ¿Cómo no nos hace reaccionar la vida de personas que en la eternidad
o van a sufrir o van a vivir en bendición. ¿Por qué no hacemos tanto para rescatar un alma de una persona? ¿Y por qué si hacemos tanto para rescatar un gato? En el texto, en Mateo 13, luego dice otro tipo de verbos. Dice que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿La qué? El verbo de la qué es la aflicción. Y el verbo de la qué, hermanos? De la persecución, aflicción. ¿Cuál aflicción? Hay muchos tipos de aflicciones que de repente se atraviesan e interfieren en nuestro disfrutar de la presencia del Señor. Muchos tipos de aflicción, muchísimos tipos de aflicción, muchos problemas. ¿Sabe? Cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, el primer tipo de aflicciones que empieza a vivir es el del rechazo de muchos de sus familiares y amigos y compañeros de trabajo y todo eso. Es el primer tipo de aflicción. ¿Cuántos de ustedes, cuando se convirtieron, sus familiares que no eran convertidos dijeron: ¡oh, qué buena onda! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Adelante! Voy a ir contigo. ¿A cuántos de ustedes, cuando ustedes se convirtieron, sus familiares dijeron: oye, pero esos son alumnos, o esos son hermanos, o esos, no, esos tremendos, oye, bueno, mil cosas? ¿A cuántos? Empieza la aflicción, llegas a la escuela, llegas al trabajo, dices que eres hermana, dices que eres hermano, ¿y qué empieza a hacer mucha gente? No, mira, yo conozco muchos hermanos que son así, ya asados, y no, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. Yo voy a estar cuando yo lo sienta, y como no lo siento, entonces y empiezas ahí ay, caramba, y bueno, y luego los chavos en la escuela, en la prepa, ¿cuántos de prepa tenemos aquí? De preparatoria y de universidad, ¿cuántos tenemos aquí? Unos cuantos. ¿Los demás dónde están? Están en clase de jóvenes. Qué mala onda. Ya estamos agarrados. Pero llegas a la escuela y en la escuela todos los chavos y chavas andan destrampados. Ya saben lo que es destrampado. Andan así. Y entonces, si tú te portas así tranquila, calmada, así como que buena conducta, te van a ver así. ¿Quién eres? ¿De qué planeta vienes? Sí. Y como no se siente bien cuando a uno lo rechazan y lo señalan y se empiezan a reír de ellos, entonces por presión, por no sentir la aflicción de ser rechazada o de ser rechazado, empiezo a decir: y a usar palabras como ellos y a decir y a hacer para encajar, ¿verdad? Para ser aceptado, para ser aceptada. Y sí, es como no, ¿verdad? Un cigarro, ¿cómo no? Oye, tú vamos allá, nos vemos en el, ¿cómo se llama la discoteca aquí? No es discoteca, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Centro, un antro, aquí en la esquina, ¿cómo se llama? El Pilos. Nos vemos en el Pilos. ¿Y es eso? ¿Es un antro? ¿Es un antro? No, la el Pilos es cantina. No, pero está por aquí. Bueno, ok, nos vemos ahí, donde sea. Vamos a platicar un rato. Y nosotros amigos, otros amigas, y los podemos ver desencajar. Son aflicciones, son presión del grupo. No, nada, no, pero es presión del grupo. Y hay personas, y todos nosotros, en ciertos momentos de nuestra vida, nos importa mucho lo que otros digan de nosotros.
muchísimo. Cómo nos vean, cómo nos miren, si nos aceptan, si nos sonríen, si nos hacen gestos, todo eso nos importa. Es más, nos escuchamos a veces contraer una espinilla aquí. ¡Ay, qué va a pasar! Me van a rechazar, voy a tener aflicción. Ahora, para muchos de nosotros lo que estoy diciendo no significa nada, pero le voy a garantizar una cosa: para la mayoría de la gente significa bastante, porque la presión es de muchos tipos, y cuando viene la aflicción y cuando viene la persecución, entonces lo que uno tiende a hacer en automático es a huir de ese sentimiento, a ponerse a salvo, ¿no es cierto? Y pues ¿cómo te vas a poner a salvo? Pues yendo con la corriente. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí en Mateo 13 es que mucha gente conoce la palabra, conoce el Evangelio, conoce a Jesucristo, pero luego con la presión, con la persecución, con el hostigamiento de la gente que está por ahí, que no conoce al Señor, o que lo que quieran hacer ustedes, empezamos a agarrar el molde de ellos para que no nos juzguen, no nos señalen, no se rían de los otros. Y lo que Jesús dice es, al final se pierden otra vez. Otros velos, ese velo de la aflicción, ese velo de la persecución, ese velo del temor a que dirán, ese velo de que no quiero ser rechazado. Hermano, muchas ocasiones no necesitamos que venga la violencia física contra nosotros como cristianos, ni que nos maten para replegarnos y decir, no, mira, tranquilo, yo sí, yo soy hermano, pero no tan hermano. Soy cristiano, pero bueno, aquí vivo, ¿verdad? Soy de este mundo también. ¿Como cuántos dedos estaremos dejando por ahí? Es que si mi compadre me dice, chiva, luego me va a agarrar la carrilla. Hermano, que te agarre la carrilla, compadre. Soporta la aflicción, no pongas velos, no dejes que se pongan velos, porque un día esos velos van a ser tantos que se van a convertir en bloques, que van a impedirte la comunión con Dios. Y aunque tú vengas al templo, aunque tú te sientes, aunque tú diezmes, aunque tú le digas al pastor, ay pastor, qué bien me siento cuando vengo, pero si tú estás permitiendo esos velos, vas a estar separado de la comunión con el Señor. Seguimos en el texto de Mateo 13, dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿lo está viendo? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen, hermano? Ahogan la palabra y se hace ídolos. El afán de este siglo, en este mundo, a todos nos ha dado un virus que no nos hemos dado cuenta. Nos ha pegado un virus, y no es influenza, nos ha pegado un virus en el que los síntomas son querer estar mejor que, tener más de, el virus de que la apariencia tiene que impactar más, se tiene que ver que estamos bien, que nos va bien, que apariencia. El virus de la escalera, ¿verdad? En la escalera yo tengo que seguir corriendo hasta arriba, y si le apachurro los dedos, la cara, los brazos, lo que sea, a cualquiera no hay problema, yo tengo que seguir subiendo. Es el mundo en el que vivimos. Tenemos que, cuando nos ven y cuando nos saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos que decir? Bendecido. Los cristianos decimos bendecidos. Bendecido. Ahí con un dedo de santidad. Aunque estemos por dentro que no sabemos ni para dónde vamos, ¿verdad? Pero tenemos que decir, ¿cómo estás? Qué bueno cuando estamos bendecidos y decimos bendecidos. En victoria, ¿verdad? Y tras ahí. Pero bueno,
Entonces desatendemos lo que es más importante: la justicia, la verdad, la santidad. Lo desatendemos, lo hacemos a un lado. Si mi afán es amontonar riquezas, tener más y más y más, lo más seguro es que en algún momento voy a tener que hacer algo o permitir algo que de pronto la riqueza del otro va a venir o va a parar en mis manos, voy a hacer riqueza mía. Una vez leí una tira cómica un pensamiento de Mafalda, y Mafalda decía que para que alguien amase grandes fortunas tiene que hacer harina a muchos. Qué cruel, Mafalda, ¿no es cierto? Qué cruel. Para que alguien amase, ¿qué dije? Grandes fortunas, tiene que ¿qué? Pues sí, porque si no, ¿qué amasas? El engaño de las riquezas es tan terrible que muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pues es que estamos en un país libre y de libre empresa y todo eso, pero no nos da libertad para cometer injusticias. El afán de las riquezas, el engaño de las riquezas, el afán específico. Crecemos, cuando nacemos y empezamos a crecer, aprendemos a jugar ¿con qué? Con carritos, con muñequitas, con casitas, con cositas, ¿verdad? Y parece que se nos queda muy prendido, muy engranado en nuestro sistema. Y seguimos jugando con casitas, con carritos, con muñequitas, con muñequitos. Seguimos jugando con muñequitos. ¿No se han dado cuenta de eso? El afán. Y son velos, el afán. Sí. Hermano, hace muchos años el Señor Jesús vino para cortar ese velo, el velo verdadero que sí hacía separación, el único velo que usted y yo tenemos que entender. Oye, ya fue roto, ya no hay nada que obstruya si tú no quieres. Yo le quiero invitar, para terminar mi presentación de la palabra esta tarde, hermano o hermana, ¿puede usted pensar en este momento? ¿Puede usted ser sincera y sincero en esta hora? ¿Y podría usted atreverse a detectar y a ubicar algún velo que usted esté permitiendo en su vida? Hay un velo que se llama resentimiento, ¿sabes? Hay un velo que se llama resentimiento y que como bloquea el gozo y la abundancia de Dios. Hay un velo que se llama distracción. Placer, hedonismo, y que consiste en que yo quiero buscar lo que me satisfaga y me plazca a mí, me haga sentir bien a mí, independientemente de lo que le haga bien o mal a los demás. Y entonces en esa búsqueda de mi placer, de mi propia satisfacción, yo no solo me olvido de los demás, me olvido hasta de Dios. Y puedo atreverme a decir, es que yo no tengo tiempo para orar. Es que yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Un pastor viejo de hace muchos años, que algunos de ustedes recordarán quizá, Francisco Álvarez, decía, si tú puedes ver la televisión una hora, seguramente puedes estudiar la Biblia una hora. Y si puedes ver la televisión, ya ven cómo era Francisco Álvarez, ¿cuántos conocieron a Francisco Álvarez? Hermano Panchito, le tenemos Panchito a algunos de ustedes. Si tú puedes ver la televisión una hora, entonces decía Francisco Álvarez, un gran siervo de Dios, decía, entonces tienes que estar en posibilidad de orar una hora. Pero nosotros muchas veces ponemos el velo, ¿sí?
¿sí? Del ocupacionismo. Estoy bien, ¿qué? Ocupado. Estoy bien atareado. Tengo muchos compromisos. Hermana, hermano, ¿hay algún velo que te está distrayendo y dividiendo otra vez del Señor? ¿Qué tan propio es que aquellos que hemos conocido que el Señor rasgó el velo por la mitad, por la vida que entregó por nosotros, con su muerte por nosotros? ¿Qué tan propio y qué tan sabio y qué tan prudente es que volvamos a poner otros velos? ¿Cómo bendecirá eso a la iglesia del Señor? ¿Cómo sería benéfico para el mundo que espera de la iglesia el mensaje de vida? Vamos a terminar. Yo le voy a invitar este momento a que simplemente empiece a agarrar mentalmente su lápiz y su papel y empiece a decir: yo tengo este velo desde hace mucho, yo tengo este otro, desde hace mucho tiempo he permitido que este asunto me separe de la gracia de Dios, desde hace mucho tiempo yo he permitido que este problema se constituya una barrera y yo no estoy verdaderamente disfrutando de la viva presencia de Dios. Estoy viniendo, estoy siendo una persona cuyo nombre está en el libro de la iglesia, pero posiblemente no esté en el de la Biblia. Tal vez estoy sonando extremo, pero cuando hay un velo en la vida, fácilmente se pone otro más. Y con toda facilidad se suman y se multiplican otros velos hasta que tienes una pared inquebrantable, una barrera inquebrantable. Hermano, en este momento yo te voy a invitar a que tú le digas: Señor, aquí están estos velos, perdóname. Yo no te conozco. Raras veces el Señor me muestra la condición del corazón de una persona como para decirle: usted está así. Mi propósito esta tarde no es evidenciarlo aquí frente a nadie. ¿Qué ganaría con hacerlo? Mi propósito es invitarle a que usted mismo diga: hasta aquí voy a quitar estos velos, porque quiero disfrutar verdaderamente, quiero ser íntegro, quiero ser honesto, quiero ser honesta, quiero estar delante de la presencia de mi Señor y poderle mirar a la cara. No quiero orar como un religioso que no sabe finalmente ni lo que está diciendo. Quiero orar con la plena certeza de que estoy delante del Señor, de que me ha perdonado y que me está ayudando para seguir adelante. ¿Quieres quitarte esos dedos, hermano? Este es el momento para que tú le digas: Señor, Cristo. Tú le digas: Señor, perdona. Las apariencias que nosotros manejamos muchas veces son velos que nos hacen muy infelices. Muy infelices. Dile a esos velos: en el nombre de Jesús, hoy renuncio en el nombre de Jesús. Velo de pereza, hoy renuncio a la pereza. En el nombre de Jesús, el velo de la indisciplina, hoy renuncio a la indisciplina. En el nombre de Jesús, el velo del celo carnal, hoy renuncio al celo carnal. En el nombre de Jesús, el velo de la indiferencia, hoy renuncio al velo de la indiferencia. En el nombre de Jesús, el velo del temor al que dirán, porque yo profeso una fe cristiana, hoy renuncio a ese temor. En el nombre de Jesús, el velo del ocupacionismo. Estoy muy ocupado, no puedo ir, Señor, no puedo leer tu palabra, no puedo orar, no puedo estar contigo, Señor, porque tengo otras cosas. Ese velo lo rompo ahora, porque ahora, hermano, no es a Jesús al que le toca romper esos velos, es a ti, en la plena convicción y en la plena certidumbre de que no te conviene seguir
delante del Señor. El velo de la murmuración, el velo de la mentira, el velo del maltrato a tu esposa, el velo del maltrato a tus hijos. ¿Cómo podrías justificar la actitud en el trabajo de ser falto en tu trabajo, de no hacer toda la tarea y cobrar todo el cheque? ¿Cómo podrías justificar todos esos velos, hermano? Si a santidad fuiste llamado, una vez que entraste a través del velo que es el cuerpo de Cristo, que se rasgó, que se fue entregado, una vez que entraste a la comunión con el Padre, Él te invita a andar en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque conscientemente muchas veces hemos justificado velos entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, todo maltrato, toda mentira, todo juicio, Señor, en el nombre de Jesús, todo vicio, toda inmoralidad, aún las inmoralidades que este mundo acepta, pero que tú no aceptas, toda inmoralidad, todo espíritu de depresión, Señor, yo lo entrego a ti. Yo te invito a que tú digas, Señor, aquí están todos esos velos. Yo te invito a que tú ahora mismo decidas en tu corazón: hoy rompo este velo en el nombre de Jesús. Y saliendo de este culto, hermano, saliendo de este lugar, tú irás y harás con quien sea que tengas que hacer eso, de romper esos velos. Y si alguien has estado mintiendo, tú vas a ir y le vas a decir: perdóname, te he estado mintiendo. Y si alguien has estado plagiando, vas a ir y le vas a decir: perdóname, te he estado plagiando. Y si a alguien le has estado guardando rencor, tú vas a perdonarle, vas a quitar ese rencor. Quita esos velos, hermano. Hay un velo terrible que se llama autojustificación. Cuando tú y yo tendemos a seguir la debilidad de nuestra carne para decir: no, es que yo nunca he sido culpable, yo siempre he estado bien. El Señor te invita a que digas: Señor, me arrepiento, no voy a justificar mis propios errores. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que hemos estado en tu presencia, que tú estás aquí y que tú nos has estado hablando. Sí, nos gozamos, Padre, cierto, al cantarte al inicio de este culto, al adorarte al inicio de este culto, entre todo este culto, y aún te dimos ofrendas, pero esta tarde y en este instante, Señor, hemos entendido tu palabra. Gracias, oh, ya te oímos, Señor, y estamos dispuestos a romper